ir hacia la piel de la pared anterolateral del abdomen. Recuerden sus dermatomas, doctores. Y recuerden que esto estamos desde T1 a T12, van a tener una disposición segmentaria igual que la médula espinal, porque recordemos que estos nervios, los intercostales, no forman plexos. Bien, entonces aquí básicamente es un nervio con componente sensitivo que va a inervar la piel de la pared anterolateral del abdomen. Bueno, después tenemos a los nervios espinales lumbares, que son desde L1 a L5. Como ya recordarán, estos nervios se van a dividir en ramos posteriores y ramos anteriores. Entonces, son los ramos anteriores los que van a producir el plexo lumbar. Bien, entonces estos ramos anteriores, como pueden ver en la imagen, discurre inferolateralmente a través del psoas mayor, para inervar la piel y los músculos de la porción inferior del tronco y el miembro inferior. Las porciones proximales de los ramos anteriores de los nervios espinales L1, L2 y a veces L3 van a dar origen a ramos comunicantes blancos que se van a interconectar con las fibras de los troncos simpáticos lumbares. Recuerdan que esas ramas comunicantes estaban pasando por las inserciones del psoas mayor, ¿ya? Para recordarles nomás cómo es esto y cómo acá el plexo lumbar va a formarse, ¿no? Y tiene la forma también de un triángulo de base medial. Acá para ver, este sería el último, ¿no? O los intercostales, para que vean cómo se va en la parte posterior, y la rama posterior y la rama anterior. Entonces, el nervio subcostal también va a dar pues su rama anterior que va a ir hacia la pared anterolateral de la boca. Acá están las ramas posteriores, viendo cómo están inervando. Estas serían ramas sensitivas, ¿no? Para toda la parte posterior del abdomen. Bien, entonces el plexo nervioso lumbar se forma anterior a los procesos transversos de las vértebras lumbares. Recuerden, aquí están las apófisis costales o apófisis transversas. Entonces, por delante de las apófisis transversas es que se va a constituir el plexo lumbar, de las apófisis costales, ¿no es cierto?, del plexo lumbar. Entonces, va a formar una red nerviosa que va a estar constituido desde los nervios L1 a L4. Entonces, aquí podemos ver cómo se constituyen. Entonces, como pueden ver, T12 le da una rama comunicante a L1. Bien, luego de eso, L1 se va a dividir en dos ramas, ¿no? Una rama que va a comunicarse con L2 y otra rama que se va a dividir en dos nervios, el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Entonces entenderemos que el hilo hipogástrico y el hilo inguinal están llevando información sobre todo de la raíz L1. Bien, luego tenemos entre L1 y L2, que le da una comunicante, se va a formar el segundo nervio, que es el nervio genitofemoral. Entonces, genitofemoral va a llevar la información de los segmentos medulares L1 y L2. Bien, luego, L2, luego de dar su rama comunicante para formar el nervio genitofemoral, da otra rama comunicante que va a ayudar a formar el nervio femoral y el nervio obturador. Y L2, después de eso, se va a unir con un ramo comunicante de L3 y va a formar el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Ya? Nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio básicamente es sensitivo. ¿Bien? Después, L3 también da su ramo comunicante y forman el nervio cutáneo femoral lateral. Da su ramo comunicante y que va a ayudar a formar al nervio obturador y el obturador accesorio. Y luego, ¿qué pasa? Miren acá. L3 se une con una rama de L2 y L4 y va a formar, ¿qué cosa? El nervio femoral. Entonces, el nervio femoral, como han visto, viene de las raíces de L2, L3 y L4, los segmentos de L2, L3 y L4. Y finalmente, el nervio obturador, que va a venir de las raíces de L2, L3 y L4, pero estas van a ser las ramas anteriores, mientras que estas van a ser las ramas posteriores, ¿ya? Entonces, el nervio obturador va a terminar anterior al nervio femoral, ¿ya? Porque las ramas anteriores, tanto de L2, L3 y L4, van a formar el nervio obturador. Y las ramas posteriores de L2, L3, L4, el nervio femoral. ¿Bien?
ahí pueden ver en color verde divisiones anteriores, en color amarillo divisiones posteriores. Entonces yo les recomiendo que lean bueno, al menos ese gráfico, lean la literatura que a ustedes les parezca conveniente. Rubier, por ejemplo, es un poquito confuso para hablar, también está Prometheus, pero al final esta imagen del Leterjet les ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo relaciona con reparos anatómicos. Ya les he dicho, o no sé si les dije, siempre que ustedes estén en el anfiteatro, tienen que estudiar las relaciones de las estructuras. ¿Por qué? Porque las relaciones de las estructuras nos sirven como reparos anatómicos para que ustedes puedan identificar una estructura. ¿Ya? Entonces, es para eso que nosotros les exigimos que ustedes puedan saber las relaciones de las estructuras. ¿Ya? Entonces, aquí en la taller, por ejemplo, esta imagen es bastante sistemática para que ustedes se ubiquen el día de mañana, que van a hacer la identificación del plexo lumbar. Entonces, como pueden ver, primero, el plexo lumbar va a estar en el ángulo diedro entre la apófisis transversa de la vértebra lumbar y el cuerpo. En ese ángulo diedro es que se producen las uniones para constituir el plexo lumbar. ¿Bien? Y esto va a estar en el intersticio del músculo psoas. ¿Bien? Entonces, va a formarse y va a dar por medio de ramos colaterales y terminales, va a contribuir finalmente a la inervación tanto sensitiva motora, vasomotora y propioceptiva del tronco y del miembro inferior. En todo eso va a intervenir. Bien, entonces como pueden ver, hemos dicho las primeras ramas, ahí lo ven, que es el hilio hipogástrico y el hilio inguinal. ¿Con quién se relacionan esos dos nervios? Con el músculo cuadrado lumbar, porque pasan anterior al músculo cuadrado lumbar y por debajo del nervio subcostal. ¿Se recuerdan? Entonces, así lo van a identificar. ¿Y qué pasa con estos dos nervios? Sobre todo con el nervio iliohipogástrico. Este nervio iliohipogástrico va a perforar la aponeurosis del músculo transverso y va a dar sus ramas para los músculos y una rama anterior y una rama superior e inferior que van a inervar a los músculos de la pared abdominal, por ejemplo acá el recto anterior, y otra rama, esta rama que va a ser una rama genital que va a ir por donde, miren ustedes, por el conducto genital. Entonces miren, el nervio ilio hipogástrico pasa por delante del músculo cuadrado lumbar, llega en dirección a la espina ilíaca anterosuperior y antes de eso perfora la aponeurosis del transverso para dar estas ramas para los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Después se divide en dos ramas, una para la pared anterior, para los músculos de la pared anterior del abdomen, y otra rama que va a ir por el conducto inguinal. ¿Ya? Entonces lo mismo le pasa al ilio inguinal, tiene el mismo recorrido. Después, ¿qué nervio sigue? Sigue el nervio, ¿se acuerdan, doctores? A ver ustedes, díganme. Ustedes tienen que estar atentos. Génito femoral. Entonces, el nervio génito femoral, rama de quién es el nervio génito femoral. De L1 y L2. Entonces, este es el nervio génito femoral. ¿Cuál es la característica de este nervio génito femoral? Que va a atravesar, o va a, mejor dicho, traspasar. ¿Ya? Va a traspasar, porque recuerden que este nervio, igual que los otros, se está formando en el intersticio de las inserciones del músculo psoas. Una vez que se origina en el intersticio, ¿qué hace? Traspasa el músculo psoas y se vuelve superficial al músculo psoas. ¿Ya? Entonces, este nerviecito que va a estar perforando al músculo psoas va a ser el nervio génito femoral. Y luego, ¿hacia dónde se dirige?
va a dar también una rama junto con el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, va a dar una rama que va a ir por el conducto inguinal. Y la otra rama, ¿por dónde va a ir? Por debajo del ligamento inguinal. Y ahora, ¿quién me dice? ¿Irá por el compartimento muscular o por el compartimento vascular? Por el compartimento muscular. Va a ir por el compartimento vascular. ¿Ya? El nervio génito, la rama, esa rama se va a volver también superficial, ¿no? Entonces va a ir por debajo del ligamento inguinal y va a atravesar esta fascia. ¿Cómo se llamará esta fascia? La fascia lata del miembro inferior. Se ríe. La fascia lata atraviesa la fascia lata y se vuelve superficial, es decir, va hacia la pierna. Entonces no se olviden, va hacia el conducto inguinal, hacia la región púbica y hacia el miembro inferior por debajo del ligamento inguinal, ya hacia el miembro inferior, y va a irrigar la región cutánea, ya. Entonces, ¿qué ramas habían sido? Génito femoral. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho dermatomas? L1 y L2, ¿por dónde iban? La raíz del miembro inferior y así van hacia oblicuo. Acuérdense, es a través de ese nervio, el nervio génito femoral. ¿Ya? L1 y L2. ¿Ya? ¿Quién es el siguiente que le...? El cutáneo femoral lateral. El cutáneo femoral lateral va a ir por delante de quién? Del músculo ilíaco. Así lo van a reconocer, ¿ya? Porque va por delante del músculo ilíaco y se vuelve lateral, por eso es cutáneo femoral lateral. Y va a pasar por debajo del ligamento inguinal en la región lateral, es decir, por el compartimento muscular. ¿Ya? Por el compartimento muscular se va a ir a irrigar. Y luego también, como pueden ver en la imagen, miren cómo se vuelve, este es el más superficial de todos, ¿no? Está atravesando también la fascia y se va a ir a inervar el miembro inferior, la piel del otro dermatoma, L3, L4. ¿Ya? Entonces ya estamos bajando en dermatomas, ¿no? L1, L2, génito femoral. Luego sigue L3, L4, cutáneo femoral. Ya tienen toda la inervación nerviosa del miembro inferior, ¿ya? Ya saben que estas ramas están yendo por debajo del ligamento inguinal hacia el triángulo, ¿qué triángulo? De Scarpa, ¿no? Por el triángulo de Scarpa y van a atravesar la fascia lata, ¿ya? Se vuelven superficiales. Muy bien. Luego está el nervio que este sí ya lo conocen, ¿no? No está, es el nervio femoral. Hemos dicho que va a ir en el canal femoral. ¿Y dónde está ese canal femoral? Entre el intersticio del psoas mayor y el ilíaco. ¿Está pisados por quién? Por la fascia ilíaca, que forma el conducto femoral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace este nervio después? También va por debajo del ligamento inguinal por el compartimiento muscular. Por el compartimiento muscular. Que se está llevando información motora y sensitiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué información motora y sensitiva está llevando? L2, L3, L4 y L4. ¿Ya? L2, L3, L4. ¿Se acuerdan del reflejo patelar? Claro, está llevando esta información, ¿no es cierto? El reflejo patelar era L3 y dos segmentos arriba y un segmento arriba y un segmento abajo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué hemos dicho eso? Porque se superponen. Sí, se superponen, ¿no es cierto? Los miotomas, ¿no? Es una raíz que va a son varios grupos de raíces que van a inervar varios miotomas. Y en este caso eran L2, L3 y L4, ¿no es cierto? El reflejo patelar, ¿ya? Bien, luego, ¿quién nos sigue? Después del femoral, ¿quién nos sigue, chicos? Ustedes tienen que saber. El nervio obturador. Entonces, ¿cuál es la característica de este nervio obturador? Que va a ir por el borde medial del psoas, ¿ya? Va a ir por el borde medial del psoas. ¿En dirección a dónde? A la
pelvis. Los otros han visto hilo hipogástrico, hilo inguinal, una ramita para la pared anterior del abdomen y la pared lateral que atraviesa la aponeurosis del transverso, ¿ya? Y luego otra ramita que se va por el conducto inguinal, L1, L2. Génito femoral, lo mismo también, ¿no es cierto? Una ramita que va a ir por debajo del ligamento inguinal en la pierna y la otra ramita por el conducto inguinal. Después, ¿quién sigue? El cutáneo femoral lateral. Enteramente va, como es lateral, por debajo del ligamento inguinal, hacia la pierna, ¿no es cierto? Y después, ¿quién sigue? El femoral, también por debajo del ligamento inguinal a la pierna, simple. Y el obturador, en cambio, se va hacia la pelvis. Se va a ir por el borde medial del psoas hacia la pelvis. ¿Y hacia dónde se va a ir? Hacia el conducto obturador. ¿No es cierto? Se va a ir hacia el conducto obturador. Y acá lo ven, ¿no? Ingresando por el foramen obturador. ¿Hacia dónde se va a ir? Va a irrigar la pelvis y luego después al perineo. Vamos a ver, ¿ya? Pelvis y perineo. ¿Ya? Entonces, ahí se va a irrigar. Muy bien. Entonces, los forámenes intertransversos lumbares se abren en este espacio. ¿En qué espacio? En el ángulo 10, entre la apófisis transversa y el cuerpo vertebral. Y las raíces ocupan un espacio relleno por tejido adiposo, por el cual transcurren de abajo hacia arriba la vena lumbar ascendente. ¿Se acuerdan de esto que les dije? Esta es la vena lumbar ascendente y estas son las venas lumbares. ¿Ya? Ese es un sistema de anastomosis entre la vena cava inferior y las venas lumbares, que vamos a ver cómo es ese sistema de anastomosis. Bien, entonces aquí están las raícitas del plexo lumbar, que van a estar atravesadas por la vena lumbar ascendente. Como entenderán, aquí ha sido cortado el músculo, ¿no? Transversalmente las arterias lumbares, también acompañadas por las venas lumbares, van a estar unidas luego al lumbar ascendente. Esto es lo que hemos dicho acá, ¿no? Bien, entonces el plexo lumbar, y acá, ahí está la explicación, ¿no? Cómo son las comunicaciones que ya hemos hablado, y ahí está. Otra vez, miren, ¿no? Siguen la idea. El subcostal, ¿cómo es? Va por debajo del ligamento arqueado lateral y hacia el ángulo supero lateral del músculo cuadrado lumbar. Después está el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, que van a ir por delante del cuadrado lumbar en dirección a la espina ilíaca anterior superior, y uno de ellos atraviesa la aponeurosis del hilo hipogástrico. ¿No? Después de eso va hacia dónde? Hacia el conducto inguinal, una rama, ¿no? Una rama va a ir al conducto inguinal. Luego, ¿qué sería este? ¿Qué nervio sería esto? También porque es lateral. También porque es lateral. Porque va por el borde lateral del psoas. Sale por el borde lateral del psoas. Cutáneo femoral lateral, ¿no? ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia el ligamento inguinal. En la parte lateral, por debajo, en el compartimiento muscular, y se vuelve superficial, atravesando la fascia lateral, ¿ya? Luego después tenemos el génito femoral que perfora, mejor dicho, perfora al psoas. ¿Y por dónde va a ir? Va a dar una ramita también hacia el conducto inguinal y otra ramita por debajo del ligamento inguinal. Después, ¿qué tenemos? Por la parte media, ¿quién está atrás? No, antes de eso, entre los dos, ¿quién? El femoral, ese ya lo conocen, ¿no? Por el borde medial, ¿quién sale? El obturador. El obturador, que va a ir hacia dónde? Hacia el agujero, va a ir hacia la pelvis, está introduciéndose a la pelvis y va a ir por el agujero obturador, ¿ya? Va a irrigar la pelvis y el perineo, ¿ya? Bien, entonces ahí tienen todas las ramitas. Después de eso ya viene esta rama, ¿no? Que es el tronco lumbosacro, que se forman entre las raíces L4 y L5, ¿ya? Este lo vamos a ver en pelvis, porque está asociado exactamente al plexo sacro. Lo que sigue ya es el plexo sacro, esto lo vamos a ver en pelvis, ¿ya? Entonces ahí tienen, ¿no? El nervio hipogástrico e ilioinguinal. ¿Qué cosa inerva? Inerva los músculos oblicuo interno, externo, para inervar también los músculos abdominales y la piel de la región púbica e inguinal. ¿Ya? Entonces, ¿por quién? Por esa ramita que está yendo por el conducto inguinal, va a inervar la región inguinal y la pubis. ¿Ya? El nervio cutáneo femoral inerva la piel de la cara anterolateral del músculo. Anterolateral. Entonces, esas son las ramas L2, L3. L1, hemos dicho, es la región inguinal.
¿Sí se acuerdan? En la región inguinal, la parte cutánea. ¿Ya? ¿Se acuerdan también por eso que les dije que los dolores lumbares originados por el riñón van a producir un dolor de qué tipo? ¿Irradiado o referido? ¿Hacia dónde? Hacia la región inguinal. ¿Por qué? Porque está en relación al nervio L1. ¿Ya? Justamente va a aprovechar el dolor de la cápsula renal, va a aprovechar las ramas de la raíz nerviosa L1. ¿Ya? Entonces por eso que al final el dolor se irradia hacia la región inguinal, porque está yendo pues esa ramita por el conducto inguinal hacia el pubis, básicamente al testículo en el varón y en la vulva en la mujer. Entonces el dolor cólico renal es un dolor, ¿no?, que va de la región lumbar hacia el testículo en el varón y el labio mayor en la mujer. ¿Ya? Bien, cutáneo femoral lateral, entonces la cara anterolateral del muslo. Nervio genitofemoral, también, ¿no? Va a dar una rama femoral y una rama genital. La rama femoral es la que está yendo por debajo del conducto inguinal, perdón, por el ligamento inguinal, ¿por qué no me corrigen? Y la rama genital es la que está yendo por el conducto inguinal. ¿Ya? Bien, entonces también va a irrigar, ¿no es cierto?, parte del pubis. Ahí están, ¿no?, las ramitas, eso ya les expliqué en el segmento pasado. Y ahí están. Ven ahí en color verde, esa es la inervación del nervio cutáneo femoral lateral. ¿No? Por lo tanto, ¿qué dermatomas son? L. Cutáneo femoral lateral, ¿qué es? Tan rápido se me olvidan, chicos. ¿Qué hago? Cutáneo femoral lateral. L2, L3. Así pues rápido, chicos, rápido. Los quiero con la mente abierta, no los quiero dormidos. ¿Ya? L2, L3. Entonces esa región verde, en color verde, cutáneo femoral lateral. ¿Qué segmentos o qué dermatomas? L2, L3. Porque hemos dicho que este nervio básicamente es sensitivo. ¿Ya? Después está las ramas cutáneas inferiores del nervio femoral. ¿Ya? ¿Qué raíces? L2, L3, L4. ¿Ya? Todo lo que está ahí en color naranja, pero son los ramos cutáneos, o sea, sensitivos del nervio femoral. ¿Ya? Arriba, miren ustedes, el nervio genitofemoral, en color rojito, porque ese está justo en la raíz del miembro inferior. ¿Ya? O sea, la región inguinal y la raíz. ¿Ya? Porque recuerden que esta ramita está yendo por debajo del ligamento inguinal, por el compartimento vascular, atraviesa la fascia lata y miren la pequeña región nomás. Entonces, eso es nervio genitofemoral. ¿Qué raíces? L1. Muy bien, L1, L2. Bien, más en color verde oscuro es el nervio iloinguinal. ¿Qué región es esa? L1, ¿no? Eso ya es la zona del perineparto, o sea, la región del muslo que está al lado del perineo, ¿ya? Entonces, dense cuenta, ese es L1, básicamente, D1, ¿ya? Más abajo, el ramo cutáneo del nervio obturador. ¿Se dan cuenta? Luego de que atraviesa el conducto obturador, va a ir hacia el perine. Va a ir un conducto que vamos a ver después, el conducto de Alport, ¿ya? Entonces va a ir por ahí y se va a volver subcutáneo. Entonces miren ahí, ese sería el nervio ramo cutáneo del nervio obturador. ¿Qué raíces? L2, L3, L4, lo mismo que el nervio femoral. Los ramos anteriores. La división anterior, para que no te confundas. Porque no te olvides que el plexo lumbar son las ramas anteriores. Entonces, esas ramas anteriores van a la división anterior y la división posterior. La división anterior, ¿a quién? Al obturador. Y la división posterior al obturador. ¿Ya? Muy bien, y ahí está todo para que repasen el resto, ¿no es cierto? Con sus irrigaciones, es más o menos lo que hemos practicado para mañana, chicos. ¿Ah? Bien, L1, entonces ya entenderán que eso es cílico gástrico y inguinal. ¿Ya? Acá L2, L3, ya saben. Al final se juntan todos, ¿no? Porque les vuelvo a repetir. Hay una sobreposición con los dermatomas. Entonces al final se sobreponen, ¿no? Si digamos yo tengo una lesión del nervio cutáneo femoral lateral, ¿quién me va a asumir? Las otras ramitas, ¿no? ¿De qué nervio? Genitofemoral. L2, L3 también me va a asumir, ¿no? Ciertas regiones. ¿Ya? Entonces recuerden que hay superposición, ¿no? Hay superposición de dermatomas. ¿Bien? Por si acaso, ¿no? Y al final solamente una pequeña lesión. Que acuérdense, realmente ustedes están suturando
Al menos Cristian se emociona lo que te ha sufrido. Rama cutánea del nervio cutáneo femoral lateral. No siento esta parte que me ha hecho. Tranquilo, tranquilo, va a pasar. Como hay sobreposición, entonces tanto le das vitamina B para que se quede contento. Porque diga, está dando estimulantes de los nervios. Hasta que ir poco a poco, ¿no? Empieza a sufrir la reacción. Pero siempre al final quedan con cierto. Bueno, pues eso porque a mí ya pasó con la un año le he tenido. Ahora ya, gran parte ya ha recuperado, pero le he explicado, ¿no? Siempre explican a sus pacientes, ¿no? Cuando hacen un procedimiento los riesgos. Si no le explican, no le hacen filmar, ahí sí están muertos. ¿Ya? Igual también a veces. Colgada, ¿no? Mensaje para la vida. Todo el mundo se filma. Los pacientes con más razón se pueden ganar un juicio, ¿cierto? Entonces, de filmar, explicarle los riesgos que no pueden pasar. Ya, porque ustedes saben anatomía, no puede pasar esto, pero por un tiempo. Pequeña lesión todavía tiene, ¿no? Pequeña, un área muy pequeña. Pero poco a poco pues pasa. Y hasta que tengan cuidado. No le avisan a su paciente, ¿no? Se van al traumatólogo y el traumatólogo con más ganas te da. El mayor enemigo de un médico es otro médico. Así que tengan cuidado. Ya está. Entonces, el nervio femoral hemos hecho. En realidad, no se olviden que el 10% de los casos hay un nervio obturador. ¿No? No se olviden. El E3 y el E4 que discurre paralelo al borde medial del psoas, igual que el accesor. Va a ir por el borde medial del psoas, pero es más delgadito, es una ramita más delgada. O sea, por ahí pueden ver dos accesorios, ¿no? Bien. Función e inervación, el hipogástrico motor y sensitivo, ¿ya? Por encima del pubis y parte posterolateral de la nalga. Génito femoral, este génito femoral es el ramo genital para el músculo cremaster. Hay un reflejo que no hemos podido ya ver hoy, el reflejo cremasteriano, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a ser la rama aferente? El nervio génito femoral, ¿ya? Después, ¿qué más está? Básicamente, ¿no? Femoral es el motor en la pelvis, ¿no? Y músculos anteriores del muslo, sensitivo para el muslo y cara medial de la pierna. También hemos hecho, ¿no? Las raíces, vamos a decir más que todo tronco impactado. Ya, ahora hablemos del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el abdomen, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo está en la situación anterolateral respecto a los cuerpos de las vértebras lumbares. Los ganglios y troncos están conectados a los nervios raquídeos adyacentes por ramos grises comunicantes en toda la longitud del tronco simpático y por ramos comunicantes blancos en la región torácica y los lumbar superior. ¿Ya? Entonces miren, en los ganglios del tronco van a haber dos tipos, ¿no? Ramos grises comunicantes, ¿ya? Ramos grises y comunicantes blancos, mientras que ramos comunicantes blancos en la porción torácica y lumbar superior. En el resto hay los dos tipos, ¿no? Estos dos, los ramos comunicantes grises y los blancos. Las fibras neuronales presentes en los troncos simpáticos contienen fibras simpáticas, ya entienden eso bastante bien, ¿no? Acaban de ser fibras simpáticas, preganglionares y postganglionares. Entonces, el tronco simpático atraviesa, en este caso, miren ustedes, ¿qué atraviesa este tronco simpático? Acá está, miren, ayer lo han visto, ¿no? ¿Ya? Acá hay un intersticio que se va a formar en el diafragma, en el músculo diafragma. Acuérdense que todo esto es la cadena tóraco-lumbar que está viniendo desde el tórax. Entonces, ¿qué pasa? El tronco simpático lumbar atraviesa el intersticio comprendido entre los pilares y la lámina muscular procedente del ligamento arqueado mediano. Entonces, les hablé de las arcadas de Sénart, ¿no es cierto? No creo que nos alcancen
para... Bueno, ustedes se han hecho diafragma, ¿o no? Recordaremos diafragma. Antes había tiempo para hacer diafragma, ahora ya no hay. ¿Ya? Entonces, miren, recuerden que el diafragma tiene inserciones óseas e inserciones musculares. Entonces, las inserciones óseas están dadas por la arcada de Senaca. Son arcos que se forman, miren ustedes, desde la vértebra lumbar L1 hasta la sexta costilla. Así se va a fijar el diafragma. Entonces, miren cómo sale este primer ligamento, que es el ligamento arqueado medial. El ligamento arqueado medial se va a originar de fibras tendinosas que se insertan en el cuerpo de L1. Luego después hacen un arquito, ¿y a dónde se inserta? Hacia la apófisis transversa de L1. ¿Ya? Entonces ese es el primer arco de la arcada de Senaca. Y ese es el ligamento arqueado medial. Debajo de aquí está pasando el psoas. ¿Ya? Luego sale el segundo arco. ¿Dónde se origina este segundo arco? En la apófisis costal de L1, y va ¿a dónde? A la duodécima costilla, al vértice de la duodécima costilla. Entonces sale el segundo arco. ¿Ya? Entonces este es el ligamento arqueado lateral. El tercer arco entre la primera costilla, perdón, la duodécima costilla y la undécima costilla. Y así hasta la sexta. Ya se van formando los arquitos de vértice a vértice de cada una de las costillas. Ahorita los que nos interesan son estos tres arquitos, ¿ya? El medial, el lateral y el tercer arco de la arcada de Senaca. Además de eso, recuerden que el diafragma está fijo, en realidad, está fijo a la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Para qué? O sea, esto es una, ¿cómo se dice? Me olvidé la palabra. Es un punto de fijación, pues, para que, imagínense, se pueda producir el proceso de inspiración, expiración. ¿Cómo se llama eso? En los carros creo que no, pero hidráulicas que se me dio la palabra. Bueno. Es que es el punto fijo donde se va a fijar, ¿no? A partir de ese punto fijo es que empieza a producir como un pivot, no es pivot. Claro, algo así, pero no tiene una palabra específica. No me acuerdo. Cuando estás en el diafragma han visto eso, pues. ¿Ya? ¿No es cierto? Agarra su punto fijo en la columna y de ahí va a ascender y descender para producir, pues, la respiración. Pero el punto fijo está en la columna. ¿Ya? ¿Y cómo es que se establece ese punto fijo? Por los pilares. ¿No es cierto? Hay dos pilares, un pilar izquierdo y un pilar derecho. Entonces, el pilar, en este caso, por ejemplo, el pilar derecho, miren desde dónde se está insertando, desde el cuerpo de L3, L2, L1. Y el pilar izquierdo, desde L2 y L1. Entonces, son pilares. ¿Ya? Entonces, miren, unos son los pilares y otros son los arcos. ¿Ya? Entonces, entre este pilar y este primer arco, en ese intersticio está pasando el tronco simpático lumbar. ¿Ya? Entre los dos, por ahí está ingresando este tronco simpático lumbar. Luego va a haber un intersticio, entonces imagínense, pues, a partir de los pilares y a partir de los arcos es que se originan las fibras musculares. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber un intersticio que va a dejar pasar estos nervios, que son los nervios esplácnicos. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan que eran los nervios esplácnicos? ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, nomás. ¿Ya? Que te recuerdes de la un montón de esplácnicos. ¿Ya? Entonces, lo mismo, la cadena simpática, ¿no es cierto? Tiene sus fibras preganglionares que llegan al ganglio en la cadena simpática y sus fibras postganglionares. Estas fibras postganglionares que hacen forman plexos, igual que el plexo lumbar. Y estos plexos, hemos dicho, se van a originar en el lugar donde inervan. O sea, si van a inervar al esófago, plexo esofágico. Si van a inervar al corazón, plexo cardíaco. En la región lumbar lo mismo va a pasar. ¿Ya? Va a formar plexos a los lugares o a los órganos que está inervando. ¿Ya? La función
simpática. Entonces, los plexos van a ser el plexo prevertebral básicamente. Este plexo prevertebral, ¿por qué se llama así? Porque está por delante de la columna. Anatomía afuera. A veces cuando se le da la gana le pone el nombre, pero cuando no se le da la gana no le pone el nombre. Lamentablemente. Para usted. Bien, entonces miren, el plexo prevertebral es un plexo que consta de elementos simpáticos, parasimpáticos también, ¿ah? Miren, aquí ustedes. Simpáticos y parasimpáticos que van a estar alrededor de la, básicamente de la aorta, ¿ya? De la arteria aorta. Así es la vida. Así es la vida. Cristian, ¿ya? Entonces, vamos a tener fibras simpáticas. ¿De dónde vendrán esas fibras simpáticas? De la cadena simpática, de los segmentos medulares, ¿no es cierto? De los segmentos medulares, ya se acuerdan, ¿no? T6 hasta L. La columna intermedio lateral, T6 hasta L, ¿cierto? Ya, esa es la T5. T1. T1, ¿no? Hasta L2, ¿no es cierto? Entonces, de toda esa columna se están formando las fibras simpáticas que van a constituir pues el plexo prevertebral, ¿ya? Y la inervación parasimpática, ¿de dónde vendrá? ¿Sube? Y nervio vago. De los nervios, exacto, del nervio vago, ¿ya? Del nervio vago, Cristian, vago. No me calo en el nada, tan católica. El nervio vago, no del nervio vago, ya recuerda, ya. Entonces la información parasimpática va a venir del nervio vago y la información simpática de la médula, ¿ya? Entonces, esas fibras simpáticas parten de los niveles medulares T5L2, allá me refería a eso, a la cadena, al simpático prevertebral, porque los otros van a estar en el tórax, ¿ya? Luego, las fibras parasimpáticas proceden del nervio vago y niveles medulares de S2 a S4, pero estas van a estar más en relación a la arteria, en la pelvis, ¿no? Acá va a estar la arteria sacra medio, ¿ya? Pero acá, ahorita estamos en retroperitoneo, ¿ya? ¿Qué más? Las fibras sensitivas viscerales generalmente son paralelas a las vías motoras, ¿ya? Entonces, los plexos prevertebrales abdominales constituyen una red de fibras nerviosas que rodean a la aorta abdominal y ramas principales. Como pueden ver, esto va a ir desde el hiato aórtico del diafragma hasta la bifurcación de la aorta en las arterias iliadas. Todo esto, ¿ya? Toda esta porción. Entonces, eso va a ser el plexo prevertebral. Y como pueden ver, el plexo prevertebral va a estar constituido básicamente por el plexo celíaco y el plexo aórtico, ¿ya? Y otro plexo prevertebral es el plexo hipogástrico superior. Pero este plexo hipogástrico superior va a estar ¿dónde? A nivel de la pelvis, ¿ya? Entonces lo que va a estar en el retroperitoneo va a ser el plexo celíaco y el plexo aórtico. Entonces ustedes entenderán que el plexo celíaco va a estar alrededor del tronco celíaco y el plexo aórtico alrededor de la aorta, ¿ya? Y el otro es el plexo hipogástrico superior. Este también es parte del plexo prevertebral, pero como pueden ver, está en relación a la pelvis, ¿ya? Esto ya va a estar en relación a la pelvis. Bien, entonces, a lo largo del plexo prevertebral se encuentran diseminados los cuerpos de las neuronas de las fibras simpáticas postganglionares. Entonces aquí, ¿no? Acá llegan las fibras postganglionares porque acá está en el ganglio. Antes del ganglio están las preganglionares que han hecho su comunicación con el ramo comunicante gris y blanco de los nervios espinales.
llega al ganglio y de ahí salen las fibras postganglionares, ¿no? Todo esto básicamente está constituido por fibras postganglionares, pero aquí también dentro van a haber ganglios, ¿ya? Que se van a formar. Entonces vamos a hablar del primer plexo, es el plexo celíaco. Es un acumulado de fibras nerviosas que contienen nervios relacionados con las raíces del tronco celíaco y también hasta la arteria mesentérica superior. O sea, son todas esas raíces que van desde el tronco celíaco hasta el origen de la arteria mesentérica superior. Ahí vamos a tener ganglios. O sea, dentro de ese plexo también se van a formar ganglios, como el ganglio celíaco. ¿Por qué será celíaco? Porque va a estar alrededor del tronco celíaco. El ganglio mesentérico superior, porque va a estar en relación a la arteria. Bien. Y dos ganglios aortorrenales. ¿Por qué? Porque van a estar en relación al origen de las arterias renales. ¿Ya? Entonces, finalmente el plexo celíaco va a estar formado por el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y los ganglios aortorrenales, más todas las fibras postganglionares. Pues toda esa masita que encuentren alrededor, esa masita de fibras nerviosas que encuentren alrededor del tronco celíaco y la parte de la aorta que está entre el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria renal, es el plexo celíaco. ¿Ya? Luego, el plexo aórtico abdominal también se conoce como intermesentérico. ¿Por qué? Porque son ramas postganglionares que van a ir desde el origen de la arteria mesentérica superior hasta la arteria mesentérica inferior. Por eso se llama intermesentérico, porque está entre las dos arterias mesentéricas. ¿Ya? Entonces, este va a ser el plexo aórtico abdominal. Ahí también vamos a encontrar el ganglio, que es el ganglio mesentérico inferior. Ese ganglio mesentérico inferior va a estar en la raíz de la arteria mesentérica inferior. Entonces, si por ahí encontraran un ganglio, en algunas muestras cadavéricas van a poder encontrar el ganglio celíaco. Sí, así de triste es nuestra situación. Y los demás ganglios no he visto. Ya, porque los han retirado. Ya, pues se imaginarán cuando vean el origen de la arteria mesentérica inferior, que ahí había un ganglio mesentérico inferior que formaba parte del plexo intermesentérico o también plexo aórtico abdominal. ¿Ya? Y por último, el plexo hipogástrico superior, que se va a encontrar en la bifurcación de la aorta abdominal y contiene numerosos ganglios pequeños. Aquí sí hay bastantes ganglios pequeños. Bien. Entonces, algunos en la literatura antigua al plexo celíaco también lo conocían como el plexo solar. Habrían hecho una anatomía 1, yo creo, no enseñaba. ¿Sí o no? Pero en realidad, pues, esos plexitos estaban en el retroperitoneo, ¿ya? Porque la aorta es un órgano retroperitoneo, ¿ya? Entonces, el plexo solar es un plexo que está constituido por el ganglio semilunaro celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio aórtico renal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este plexo? Inerva las vísceras tóraco-abdominales. Este plexo solar va a tener aferencias simpáticas provenientes de los nervios esplácnicos y parasimpáticos que provienen del nervio vago. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces los nervios esplácnicos son los que van a llevar la información simpática. Y la información parasimpática va a ser llevada por el nervio vago. ¿Ya? Y esas ramitas postganglionares van a formar el plexo celíaco o plexo solar. ¿Bien? Y también los ganglios asociados, como hemos dicho, ¿cuántos ganglios asociados había habido ahí? El ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio, dos ganglios aórtico-renales. ¿Ya? El ganglio celíaco también se le conoce como el ganglio semilunar. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una media luna, como ven en la imagen. Y les vuelvo a repetir, uno de los cadáveres se ve el plexo celíaco, que tiene la forma así, de una semiluna. ¿Ya? Bien, entonces,
¿Cómo es este? El nervio esplácnico. Hay un nervio esplácnico que es el nervio esplácnico mayor. Aquí está. ¿Qué les dije? Chicos, recuerden por favor acá, porque mañana traten, ¿no? Entre el pilar, entre los pilares y el arco medial, el ligamento arqueado medial, en ese intersticio de fibras que nacen, atraviesa aquí el tronco simpático. Ahora, en el pilar va a haber unas fibras que se originan hacia el diafragma. Entonces, esas fibras van a dar fibras principales y accesorias. Entonces, entre esas fibras principales y accesorias van a pasar, en el intersticio de esas fibras van a pasar los nervios esplácnicos. Que sí, los que atraviesan el diafragma van a ser tres: el mayor, el menor y el híbrido. Ya, tres nervios esplácnicos que atraviesan el diafragma. Pues aquí no sé si se ven. Miren, acá está el nervio esplácnico mayor, ¿no? El menor y el inferior, o IMO también se llama, ¿no? Bueno, el hecho es este, ¿no? El nervio esplácnico mayor se va a unir con la rama celíaca del tronco vagal derecho. Acuérdense que el nervio vago, una vez que atraviesa el diafragma, ¿por dónde atraviesa el diafragma? El nervio vago. El hiato esofágico. ¿Por qué? Porque va a haber dos ramas, una rama anterior que va a ir por el anterior al esófago y una rama posterior que va a ir posterior al esófago. Exacto. ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la izquierda? La izquierda es anterior. La izquierda es anterior y la derecha es posterior. Izquierda es anterior. La derecha es anterior y la izquierda La izquierda es anterior. Sí, chicos, tienen razón, ¿ya? El esófago, el posterior, el derecho se vuelve posterior, porque la rotación está, y el izquierdo se vuelve anterior, ¿ya? Entonces, la rama del nervio vago derecho que está ascendiendo posterior al esófago, esa es la que va a ir por delante de la aorta, ¿ya? Y va a ir por el hiato esofágico, ¿cierto? A través del hiato esofágico y va por delante de la aorta y acá está, ¿no? La rama del vago derecho. Esa ramita va a terminar ¿dónde? En el ganglio celíaco. En el ángulo, sería en el ángulo derecho, ¿ya? O el ángulo medial. Y en el ángulo lateral, ¿quién se une? El nervio esplácnico mayor, ¿ya? Entonces, el nervio esplácnico mayor, el ganglio celíaco o semilunar izquierdo, derecho, y el nervio esplácnico mayor forman el asa memorable de Rice, ¿ya? Y el otro es el asa de Leinel o la Lavestin, ¿no? Ese asa es en el lado izquierdo, que es inconstante, ¿ya? Pero este no. En el lado derecho, entonces, el nervio esplácnico mayor, el nervio vago, la rama derecha o posterior del nervio vago, junto con el ganglio celíaco, van a formar el asa memorable de Rice, ¿ya? Pues entenderán que el nervio vago derecho desciende por hiato esofágico y el nervio esplácnico mayor por el intersticio entre los haces principales y accesorios del pilar derecho, ¿ya? Atraviesan el diafragma y en los dos se van a unir hacia el ganglio semilunar, ¿ya? Entonces, en el lado lateral se va a unir ¿quién? El nervio esplácnico. En el lado medial o en el ángulo medial, el vago derecho. Todo eso forma el asa memorable de Rice. Bien, entonces algunos, como les decía, me parece que la Target habla que el plexo solar es sobre esto. ¿Ya? Eso no. Pero en realidad ahora pues es indistinto, ¿no? Plexo celíaco o plexo. Es lo mismo. ¿Ya? Bien. Entonces
Entonces, el plexo celíaco está situado en un espacio conocido como la región celíaca de Lushka. ¿Por qué se dice región celíaca? ¿Cuáles son los límites de la región celíaca? Para mañana. Aunque vamos a hablar todavía de aorta. Ay, no vamos a hablar de eso. ¿Ya? Son regiones que se relacionan con la aorta. ¿Ya? Bien, chicos, hasta ahí. Gracias.